gozo que no puedo parar. No, Señor. Hay un gozo que no puedo parar. No, Señor. Hay un gozo que no puedo parar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Sí es. Hay un gozo que no puedo parar. 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la eternidad. Danza, hija de Sión, danza su creador. Danza, hija de Sión, danza su creador. Gózate, porque Él vive, Él reina, Él reina, Él vive, Él vive, Él reina, Él reina, Él vive, Él vive, Él reina, Él reina, Él vive, Él vive, Él reina, Él reina, Él vive. Danza, hija de Sión, danza su creador. danza, hija de Sión, danza su creador. Gózate, porque Reina, vive, reina, Él reina, Él vive, Él vive, Él reina, Él reina, Él vive, Él vive, Él reina, Él reina, Él vive. Él vive. Danza, hija de Sión, danza tu creador. Danza, hija de Sión, danza tu creador. Gózate, gózate, gózate delante del Señor, que vive y a su nombre. Bueno, hoy tenemos una palabra muy bonita, muy especial. Yo creo que va, como que, uy, Señor, sí. A veces le da como temor a uno cuando Dios habla así, pero es de mucha bendición. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7. Acordé de Patricia. Dice así: tiempo de romper y tiempo de coser. Amén. Dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, o sea, en la tierra, tiene su hora. A veces nosotros nos afanamos y, como dicen las abuelas, el que, ¿cómo es que dice? Del afán solo queda ¿qué? El cansancio. Y ahí es donde vienen como las frustraciones, que nos sentimos como derrotados, como que ¿por qué para otros sí, pero por qué para mí no, Señor? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué dice hoy? Porque todo tiene su tiempo y lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Que fulanito de tal haya conseguido entrar a la universidad con un IFES excelente, pero su hijo o usted y yo no quiere decir que no tengamos la oportunidad de estudiar. La tenemos, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y más cuando usted y yo somos hijos de Dios. Mire, ¿cuál es el problema de los hijos de Dios? El problema de los hijos de Dios es que también nos confundimos entre la multitud y queremos todo instantáneo. Creemos que nos movemos en el mismo cronos del hombre. Usted y yo nos movemos en el kairos de Dios y es un tiempo perfecto. Mire, Jesús, siendo Dios en la tierra y de la forma que nació, aún así se tuvo que sujetar a todo. Jesús le dice a Juan: déjame, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué es justicia? Necesario que yo obedezca a Dios en todo. Por eso la Biblia, usted mira, habla del momento del nacimiento y todo el acontecimiento, pero ya no vuelve a hablar más de Jesús hasta los 12 años.
Porque a los 12 años los niños tenían que saberse la Torá. Y en el templo se les hacía como el examen, por decirlo así. Entonces, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. A los 12 años era el tiempo y la hora de cada niño presentarse ante los maestros de la Torá. Y de ahí para allá eran como estudiar, o como que los dirigían, pues, si tenían de la tribu de Leví, pues al sacerdocio y así. Entonces, dice la palabra de Dios, vuelve a hablar de Jesús cuando Juan el Bautista lo ve y dice: he aquí viene el Cordero de Dios. Él es del que yo dije que no soy digno de desatar la sandalia de su pie. ¿Cuándo se habla? A los 30 años. Porque a los 30 años en el pueblo de Israel es la etapa madura. Mire, Jesús siendo Dios, siendo de vientre puro, mejor dicho, con el ADN del Padre, porque según los teólogos, los científicos, el que haya sido, estudió, y Jesús tiene el ADN supuestamente incompleto, porque tiene lo de la mamá, pero le hace falta lo del Padre. Eso lo dice. Entonces, porque tiene un Padre que es celestial, amén, doña Leslie. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, aún así, siendo Dios, Él tuvo que esperar la etapa de madurez de Israel a los 30 años. ¿Para qué? Para poder empezar su ministerio. ¿Cuál es el problema del pueblo de Dios? El problema de Dios, del pueblo de Dios, es que Dios nos dice: usted es profeta a las naciones, y ya quieren empezar a profetizar. Hay poder. Ay, es que Dios te puso para que dances, y quieren venir no, es que Dios me lo dijo. ¿Quién es usted para que me obstruya el paso? Y no quieren formación. Les cuesta agachar la cabeza. ¿Sabe qué pueblo fue el que le costó agachar la cabeza? El que murió en el desierto. Cuando uno no acepta un proceso de formación, entonces no está listo para ir a formar, no está listo para capacitar a otros. ¿Por qué? Porque vamos a dañar. En el proceso de formación, que es el periodo de las pruebas, que las pruebas no vienen a ser sino una bendición más que pruebas. Nosotros lloramos porque somos niñitas, porque somos llorones, pero realmente la prueba es una bendición. Que a uno le duele, ¿por qué? Porque estamos arraigados a la simiente natural de Adán y Eva. ¿Cuál es? La del pecado, la de la desobediencia. No nos queremos rendir. Entonces uno siente que como que le están desarraigando algo, y es normal porque es que está en nuestro ADN. Cuando nosotros no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de la creación. Y la creación, ¿qué hace? La creación es la tierra. Lo que le dijo Dios a Abraham: vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Ahora te van a doler tus partos. Y no quiere decir que no nos vayan a doler cuando somos hijos, pero vamos a tener una preparación. Y esto pasa con todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros no entendemos por qué, porque nos rodeamos mal. Empiece a meditar que yo sé que Dios le está hablando, porque escuchamos gente natural. Usted y yo no somos parte de la tierra, usted y yo pertenecemos a una ciudadanía celestial. Estamos en la tierra, pero no pertenecemos a la tierra. La Biblia dice que va a venir el día que donde los muertos en Cristo van a resucitar primero, y si nosotros estamos todavía en ese momento, entonces vamos a ser arrebatados. O sea que no somos parte de la tierra, porque la tierra y los que son tierra se van a quedar sufriendo consecuencias atroces, que yo creo que si usted y yo estamos aquí hoy es porque estamos huyendo de eso. Señor, de misericordia que nos salve. Entonces, Dios, ¿qué me hablaba? Dios nos ha venido hablando de que hay que sacar el anatema, hay que pedir perdón, ha venido hablando de un movimiento, de atreverse. Pero Dios, ¿qué me decía esta mañana? Sabrina, es que para entrar en la tierra prometida también hay separación, hay poder, diga, hay poder, porque esto se compone. No crea que vamos suavecito, estamos apenas como que arrancando ahí por la vía del aeropuerto, ni siquiera hemos subido las llantas.
Usted verá si he quedado o no sé. Entonces dice, la palabra nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Nosotros no somos parte de esta tierra. No podemos escuchar gente, ay, que es psicólogo, ay, que es médico, ay, que es que... No. Entonces, no somos de esa parte. Diga, yo no soy de esa parte. Yo ya pasé al otro lado. En el nombre de Jesús. Vamos a ir al capítulo, a Génesis. Mire que no es casualidad, yo me sorprendí porque el siervo no sabe los versículos que voy a predicar. Y precisamente no vamos a salir de Génesis. ¿Y la ofrenda de dónde venía? ¿De qué libro? Del Génesis. O sea que Dios está hablando. ¿Sabe qué es lo lindo de Génesis? Que es principio. Pero después de Génesis viene el Éxodo, que es salida. O sea que estamos preparándonos para la salida de todo lo que usted ha venido pasando que lo ha afligido. Estamos preparándonos para salir de la esclavitud, de la opresión de Faraón, de toda la miseria que Faraón hizo vivir al pueblo de Dios. Usted se está preparando para poseer su casa. Se está preparando para donde los frutos son grandes. Donde mire, 2 personas no podían cargar las uvas, tenían que ir varios hombres porque los frutos eran grandes. Era tan grande que la gente tenía temor. Si usted estaba pidiendo una casa en el distrito de Agua Blanca, le cuento que no va para el distrito de Agua Blanca. Digámoslo otra vez. Si usted quería una casa porque en su bolsillo le alcanzaba para el distrito de Agua Blanca, no va a ir al distrito de Agua Blanca. El pueblo de Israel quería estar en Egipto esclavo, pero Dios dijo, te llevo a Canaán libre. Amén, denle un aplauso al Señor, yo estaré brincando. Dice la palabra en el Génesis capítulo 1, versículo 3. Aquí entre nos, ese Génesis me encanta. Me parece hermoso Génesis. Dice así. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era ¿qué? ¿Que la luz era qué? O sea que usted ¿cómo es? Amén, porque usted es la luz de la tierra. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Estamos en linaje? Bueno, dice así, y separó, diga, hay poder. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Mire, cuando usted y yo llegamos a Cristo sufrimos separación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿qué tiene que ver Belial conmigo? ¿Quién es Belial? El enemigo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Mire, lo primero que Dios crea en la tierra es la luz. Y lo primero que hace es separarlo de las tinieblas. Usted y yo no estamos para sufrir dolor por circunstancias que no entendemos. Usted y yo estamos para ser, como dice el apóstol, cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el problema del sufrimiento? Porque escuchamos lo que no debemos escuchar. Porque Dios dijo, sea la luz. ¿Quién dijo sea la luz? Dios lo ha llamado a usted al reino del Señor. Y la Biblia dice, el reino de los cielos no solamente es en el cielo, lo vamos a vivir en la tierra. Porque Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Y qué dijo Jesús? Ciertamente, o sea, te lo afirmo, te lo aseguro, te lo sello, mejor dicho, venga donde le pongo el sello. Ciertamente recibirás 100 veces en la tierra y la vida eterna en la venidera. O sea, nos vamos derecho para el cielo. Amén, gloria al Señor. Dice, entonces, ¿cuál es el problema? Que no hemos recibido las 100 veces. ¿Estamos escuchando lo que Dios nos ha dicho o estamos escuchando experiencias de otros? Eso ya lo sabe cada uno. Cuando vamos a hacer algo, preguntémosle cómo hizo fulanito para el préstamo de la casa. Fulanito, como es mundano, va y consigue papeles falsos, se mete a gota y busca cualquier otro medio.
¿cómo está haciendo usted para obtener el mismo resultado? ¿Qué hace usted cuando va a conseguir trabajo? ¿Qué hace usted cuando necesita algo? ¿A quién acude? Porque yo he aprendido, yo también era así, no me mire así, que yo también era así. Yo también hacía trueques, quería saltarme los procesos, buscaba la comba, no hay otro, ¿los qué? Los atajos, porque ¿quién va a querer caminar en Cali a la 1 de la tarde hasta San Luis? Nadie. 3 luquitas y el pirata, ¿sí o no? Pero Dios le dice caminando. ¿Vio? Entonces, usted no sabe si en el camino se va a encontrar a alguien que ya tiene una sentencia de muerte porque tiene 200 años y le va a entregar las escrituras de la casa a él, que no tiene a quien dejársela. Pero como somos perezosos y no queremos fatigarnos con el sol, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: yo pongo una nube para que el sol no te fatigue, pero como nos olvidamos de lo que Dios ha dicho, mire, usted y yo somos israelitas espiritualmente. Nosotros somos, dice la Biblia, un olivo silvestre injertado en una rama verdadera. Y Dios, cuando injerta algo, créame que no queda nada de ranura, Él lo hace perfecto. Si no, pregúntele a Jeremías cuando se destruyó la vasija, y dice que Él hizo una como más hermosa. O sea que a Dios no le afectó que el barro ya hubiera sido amasado, que ya hubiera tenido una forma, la hizo más hermosa con el mismo barro, como está haciendo con nosotros. Entonces, nosotros, ¿a quién tenemos que acudir cuando se nos presenta una circunstancia? ¿Qué me dijo Dios? Mire, si usted no lo sabía o lo sabía y se le había olvidado, se lo vamos a recordar hoy. Cuando Dios manda una palabra, salud, bendición, prosperidad, universidad, esposo, esposa, hijo, lo que usted quiera que Dios le haya dicho, inmediatamente el mundo espiritual se activa. El diablo no sabe su propósito hasta que no sale de la boca de un profeta del Señor. ¿Por qué profeta? Porque él es el que trae activación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el profeta del Señor habla una palabra, prácticamente se está proclamando una guerra en el mundo espiritual. Y depende de en dónde estoy parada yo, la gano o me vence. Si yo estoy parada en lo que Dios me dijo, entonces yo tengo mi resultado. Pero si yo estoy escuchando gente del mundo porque es profesional, porque tiene experiencia, entonces la perdí. ¿Y sabe qué pasa? Eso no me desecha. Dios no me desecha por eso. Pero sí, ¿sabe qué pasa? Que me toca volver a repetir la misma prueba. ¿Y cuántos años dio el pueblo de Israel vueltas en un desierto que se tenía que pasar en menos de 15 días? 40 años. ¿Por qué? Porque no meditaban en la palabra del Señor. Entonces, hoy Dios nos quiere hacer libres. Dios me hace libre hoy, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted y yo llegamos a Cristo, es normal, si en su casa no conocen de Dios, que se levanten a atacarlo. Es normal. A mí me decían: uy, llévese la cama para la iglesia. Y yo, pues voy a preguntar si no me cobran arriendo. ¿En serio? A mí me pasó que yo me fui para un ayuno y llegué al mediodía después del ayuno, porque ya estábamos 3 días en ayuno en el grupo de intercesión. Y cuando llegué al tercer día y me encerré yo a seguir orando, porque en el camino uno viene meditando: uy, Señor, tremendo. Y me encerré a seguir orando. Y Sabrina, y yo estoy orando. Yo les he dicho a mis hijas y a todo el mundo: cuando yo esté orando, se puede caer el cielo, que si se cae y me mata, me voy con él. Porque yo no me desenfoco. Yo apago wifi, yo apago todo lo que tenga que apagar, porque a mí no me saca el diablo de lo que Dios quiere decirme. Entonces resulta y pasa que yo estaba orando: Sabrina, Sabrina, Sabrina. Y mi familia habla un poquito bajito. Entonces resulta y pasa que cuando yo terminé de orar, pues yo escuché que la persona que me estaba llamando decía: ¿cuál es la oradera? Y yo dentro de mí dije: bueno, Señor, ¿y en qué le incomoda que yo ore? Entonces entendí que no era la persona, sino que había un diablo inmundo que estaba perdiendo una batalla y me quería distraer.
Por eso le recomendamos, vea, apague el celular. De verdad, yo se lo aconsejo. Compre la Biblia, así sea baratica, la Biblia del pescador, que es la más económica. Cómprela. Y si no tiene dónde comprarla, díganos y nosotros la traemos. Vale 10.000 o 12.000, me parece, no vale más. Hasta ese momento que la averiguamos. Porque cuando usted tiene la Biblia en el celular, usted la está leyendo y empiezan a llegarle mensajes. Y la carne es débil, dijo Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil, muchachos. Y perdemos la revelación por estar escuchando lo que podíamos escuchar después. Entonces resulta y pasa que me levanto yo de la pieza y yo, ¿y para qué me necesitaban? No, para nada. Y yo, ¿sí ve? ¿Quién estaba actuando ahí? Era el diablo. Dice que Dios separó la luz de las tinieblas. No vaya a su pasado en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en la red social que usted tenga, donde sus amigos que están presentes, que también seguramente Dios se los va a quitar en algún momento, porque aún, y ahorita se lo voy a enseñar, aún la gente cristiana con la que inicia, si usted va a otro nivel, ellos se quedan en su nivel y Dios se los separa. Nosotros estamos en una iglesia. No hablo de linaje, hablo del cuerpo de Cristo, donde son necesarias las separaciones, porque sin separación hay estancamiento. Entonces resulta y pasa que viene Dios, y cuando tú empiezas a ser parte del mundo de Dios, de la vida cristiana, del espíritu, a la tierra le incomodas. Te quiere abortar, la tierra te quiere abortar, porque lo terrenal no se puede sujetar a lo de Dios. Así quisiera, no lo puede hacer. Entonces empieza Dios a podarte. Y usted va, ay, no, es que mi amiguito de kinder, yo me acuerdo cuando cantamos 1.000.000 de amigos. ¿Será que todavía canta así bonito? No, déjelo en kinder, porque los amigos de kinder no van a ir a la universidad con usted. Posiblemente no tienen la misma carrera suya. Suelte gente del pasado. Suelte todo lo que tenga que ver con el pasado. Miren, nosotros con Víctor todavía hace días teníamos una conversación y nosotros, no, Víctor, ya estábamos hablando de algo de los dos. No se los voy a contar tampoco, arrepienta. Fuera. Entonces, y nosotros, Víctor, estábamos pasando la avenida, ¿no? Sí, estábamos pasando la avenida, no, yo no voy a contar. Estábamos pasando la avenida cuando hablamos, no, es que pasó esto y esto. Y yo, no, Víctor, mira, si nosotros seguimos hablando de lo mismo, vamos a seguir en el mismo meollo y no vamos a salir de allí. Ya, pasó, perdonamos y vamos a otro nivel. Y yo me determiné a soltarlo. Víctor, ¿usted se determinó? Fuera. Se determina porque se determina. Si no, usted verá, yo avanzo. Bueno, dice así, Valurdo, que no lo apoyan, ¿sí ven? Dice, y llamó Dios a la luz, que era buena, y que hizo, juntó la luz con la luz. Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Por eso la gente que está en la tierra, usted no se desgaste predicándole. Usted qué tiene que hacer, orar para que ellos se les abra los ojos y quieran entrar a la luz. Cuando ellos ven que la luz es buena, vienen a la luz. ¿Sí ven? Y eso no nos lo había enseñado, no lo habíamos visto, y es algo sencillo. Nosotros nos desgastamos, pero mi mamá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mi papá, mis hermanos, es que si ves, ore, no le hable. A mí Dios me enseñó un día que cuando uno le habla a una persona que no tiene su espíritu despierto con Dios, lo hacemos pecar. Porque a mí me pasó que yo un día le conté a alguien, yo dije, no, yo le cuento esto y llega a los pies de Dios. No, y vos vieras cómo la gente se caía, que no sé qué, y empezó a hablar mal. Y ese día Dios me dijo, por tu culpa él pecó, porque tú no le puedes contar a alguien terrenal lo espiritual. Él lo tiene que vivir para que sus ojos se abran. Y empecé a orar por él, y Dios le hizo un milagro, pero esa es otra historia. Entonces dice, lo primero que Dios hace es separar la luz de las tinieblas, porque cuando usted es luz, donde usted llega, alumbra. Las tinieblas que quieren traer sueño, pereza, cuando llega la noche, automáticamente usted empieza,
a bostezar, empieza a sentir cansancio, se quiere ir a dormir. Por eso las empresas que tienen 3 turnos son muy sabias. Las empresas de ellos nunca tienen las ventanas abiertas o así expuestas para que uno vea el clima. Uno cuando entra a una empresa que tiene 3 turnos lo mandan a una bodega grande y uno sabe que entró de día pero no sabe a qué hora sale. Sabe que entró de noche y usted no sabe. Y cuando ponen el reloj le dicen a uno, no mire el reloj. ¿Por qué? Porque la noche automáticamente a su cerebro le dicen que es tiempo de descansar y de dormir. Mire, cuando uno trasnocha, yo trabajé en una empresa y yo trasnochaba y uno duerme 4 horas, uno no duerme las 6 horas. Y así uno quiera dormir, el calor de Cali no lo deja. Uno no puede y uno duerme por ratico y de todas formas uno no duerme como tiene que dormir porque ya toda la gente de la casa está despierta, porque las joyas, porque la bulla, por el calor, por lo que sea, no puede dormir. Y si es mamá y tiene que llevar a los niñitos a estudiar, peor, como decimos en Cali. Entonces no es lo mismo, por eso Dios separó la luz de las tinieblas, porque el que anda en luz no tropieza, dijo Jesús. Hay otra separación en el Génesis y dice, versículo 4, Kelly: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Miren, no había caído en cuenta, pero Dios me lo sopló ahorita. La primera separación fue el día primero y la segunda fue el día segundo, y ahí ya no separó Dios más nada. Dijimos, empezamos en Génesis porque nos estamos apresurando para llegar al día segundo, que es el Éxodo. Nos vamos de salida, diga, hay poder, voy a estrenar, diga, yo voy a estrenar. Bueno, dice la Biblia que Dios hizo una expansión entre las aguas y las aguas. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no hace la expansión, las aguas se vuelven a juntar. Porque a veces a nosotros nos cuesta dejar argumentos. ¿Qué son aguas? Las aguas son simbología de palabra, son simbología de persona, es vida. Entonces nosotros a veces nos cuesta soltar personas, nos cuesta soltar argumentos, nos cuesta desaprender. Por eso yo cuando yo empecé en eso, yo le decía, Señor, dame un espíritu enseñable. Yo quiero desaprender lo que yo aprendí en el mundo, porque venimos llenos de argumentos, de temores. Nos cuesta creer por fe, porque estamos enseñados a obrar. O sea, si yo no trabajo, no como. Ese era mi lema. Si yo no trabajo, a mí, ¿quién me mantiene? Yo no tengo quien me mantenga. A mí me tocó trabajar desde los 14 años. Dice, separa a Dios, empieza a separar de nuestra vida lo que antes nos daba vida. Había una mezcla ahí entre fe y argumentos, entre las obras y la fe. Mire, la Biblia dice que la fe se muestra por obras, pero ¿cuáles obras? Las que el Espíritu Santo me guía a hacer. Porque si hago las que yo sé hacer, entonces me estoy moviendo por mis conocimientos, por mi intelecto. Y la Biblia dice, el que se hace, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo así? Cuando yo me muevo en lo que Dios me dice, voy agradando al Señor. ¿Y qué pasa cuando Dios se agrada? Nos bendice. Mire lo que le dijo Dios a Jesús: este es mi hijo amado. Y Jesús no tuvo problema de nada. Que multipliquen los panes. Tenga. Señor, es que me siento débil. Vaya ángeles. Señor, es que necesito caminar sobre las aguas. Hágale aguas. Se ponen como piso. A Jesús todo lo tenía abierto. ¿Por qué? Porque Él agradó al Padre. Iglesia, nos conviene agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Cuando creemos y caminamos en lo que Él nos dice. Ya. Eso es. ¿Qué le ha dicho el Señor? No me acuerdo. Venga, oramos por usted y arrepienta y haga la oración de fe. No, mentira. No me acuerdo lo que Dios me ha hablado. Empiece a meditar. Porque hay circunstancias que estamos viviendo por no atender lo que Dios nos dijo y dejarnos llevar por los métodos de otras personas. Dios no es Dios de métodos. Mire,
David mató a Goliat con una piedra lisa y sin armadura y sin nada. Los guerreros de David mataron a los 4 hermanos de Goliat con espada, con armadura y con otra estrategia. ¿Eran los hermanos de Goliat? ¿Eran parecidos? ¿Eran gigantes? ¿Tenían los mismos dedos? Todo, sí. Pero la estrategia siempre es diferente. Dora no va a obtener su milagro de la misma forma que Claudia, aunque tienen casi un negocio parecido. No es la misma forma, no es el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en cada estrategia. Los enemigos que tiene que enfrentar Claudia no son los que tiene que enfrentar Dora. Tal vez Claudia ya ha pasado por procesos de venta, entonces le queda más fácil vender. Dora pasó por proceso de producción, le queda más fácil producir. Tú no dirás, alíense, no, pero Dios dijo que no, le voy a explotar las ventas, le voy a explotar la producción. Porque ese es Dios. Y bendice de una misma forma a 2 personas diferentes con procesos diferentes. Si usted y yo pensamos que nos tenemos que meter al ICETES para que nuestros hijos estudien en la universidad porque fulanito de tal vive enseguida de mi casa, come casi lo mismo, el mismo salario, estamos equivocados. Nos estamos moviendo en lo terrenal y no en lo que Dios quiere. Por eso Dios permite que fulanito de tal que come lo mismo y vive enseguida de su casa no le vuelva a hablar cuando usted vuelve cristiano, para que no lo escuche. Cuando Dios está separando, está diciendo, te rompo las estrategias, no te quiero igual, no porque ellos sean malos, es más, a través de usted se va a ganar a su vecino, a su familia. Dios quiere lo nuevo, siempre Él está innovando. Dios es creador, no fue que Él fue el creador, no, Él es creador, Él sigue creando todos los días. Si no, pregúntele a los médicos cuántos partos salen todos los días. Y todos esos niños, por más que se parezcan a su papá, hay algo que es esencia propia de ellos, porque Dios todos los días crea. Imaginen que en mi familia solamente hay un niño que tiene ojos azules, de ahí para allá todos somos indiecitas, nadie más. Él lo creó para que digan, vean. Bueno, entonces dice el Señor que Él pone una expansión. Hay gente de su pasado que no va a volver a usted, así usted lo quiera mucho, así haya sido una bendición, no va a volver a usted. Hay cosas del pasado que usted no va a volver a tener porque Dios hizo una separación. Dele gracias a Dios por esa separación, porque si no, hace rato estuviéramos en el mundo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros soltar lo que conocemos? Entonces Dios nos habla de ¿qué? Que hay tiempo de romper, pero también hay tiempo de coser. Mire, cuando nosotros vamos a los hombres de Dios, vamos a empezar por Abraham. Bueno, empecemos por Adán y Eva, ya que Dios aquí nos está como soplando. Cuando Dios crea a la mujer, inmediatamente Adán profetiza y dice, somos uno, y dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero si Adán no tuvo padre ni madre, ¿él de dónde sacó esa palabra? Del Espíritu de Dios. Ellos hasta ahí ni sabían, yo creo, no entendían qué era fructificarse. Sabían que era juntarse, pero de ahí para allá no sabían que era ser mamá y papá porque no lo conocían todavía. Entonces, ¿por qué ellos se les reveló que tenía que dejar a mamá y a papá? Porque Dios me enseñaba, es uno de los primeros principios bíblicos. Cuando usted se casa, como dicen las abuelas, el que se casa, casa quiere. Cuando usted se casa, y Dios me lo enseñaba a la madrugada, me decía, es cordel de 3 dobleces. Cuando el cordel está abierto, un nudo está en la esquina y el otro está en la esquina y yo estoy en el centro. Porque aunque somos diferentes, cuando ese nudo se forma un círculo, que es la simbología del anillo, que no tiene escapatoria, o sea, si usted se casa no tiene escapatoria. Hay poder, diga, me hubieran enseñado, no me quiero escapar, diga, no me quiero escapar. Doña Lesa, mira, Harold y Harold. Ay, no, me arrepiento, vamos a orar por ella. Dice así, cuando ese nudo llega el momento, en un momento están así, abiertos, pero cuando llega el momento de amarrarse, ellos quedan juntos y hacen un círculo, y el círculo es infinito, no tiene salida, pero acá está papá. Yo le decía a Víctor, entonces por eso el anillo de compromiso tiene una perla.
¿Sí ve? Por eso hay que regalar anillo de compromiso y argolla. Ah, ya entendí a doña Alessandra. Fuera, fuera, fuera. El anillo de compromiso, mire, está, el de la mitad es una perlita y el resto está unido. Por eso es que esa muchacha no ha querido casar, ahí puede. Le falta el anillo de compromiso, muchacho. Y la argolla ya es un círculo más cerrado. Entonces Dios me decía, lo primero que tiene que hacer una pareja es dejar a papá y a mamá. Mire, nosotros hemos visto consejerías o matrimonios donde se han separado por consejos de padres terrenales. Su papá y su mamá pueden ser muy felices en el hogar, pero el hogar suyo es diferente. Su esposo es diferente a su papá, no lo quiera convertir como su papá, porque entonces va a querer vivir lo mismo que su papá. Y si a su esposo no le gusta como es su papá, se va a separar. Porque la Biblia no dice sométase y parezcase al papá de ella o al papá de él. No lo dice. Dice, se separan ustedes de su papá y su mamá. Ay, no, pero yo vivo aparte, pero mantiene todo el día en la casa de su papá y su mamá. Va a comer donde los suegros y donde las suegras. Arrepentámonos ya, todo es por separado. Cuando usted y yo le damos el poder a papá y a mamá para que nos den de comer a nosotros, no es que yo pongo plata. Cuando usted y yo le damos el poder, se le mete en el hogar, porque siente que tiene derecho a meterse. Si usted quiere casa, casa quiere. Si usted quiere casarse, casa quiere. Sepárese, no iba ni cerca de acá ni cerca de allá. Y si dice, no, es que mi apartamento está en el segundo piso, entonces sepárese totalmente, que ellos no se den cuenta absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque como humanos, mire, y esto es fuerte y yo creo que va a chocar a nosotros como papás y a los hijos que están aquí les va a chocar. ¿Sabe qué me dijo Dios cuando estábamos orando ayer aquí? Yo no sabía que iba a predicar hoy. Me dijo, Sabrina, las vírgenes insensatas eran una chupasangre. Y yo, ¿cómo así, Señor? Hay 10 vírgenes, 5 de ellas son insensatas y 5 prudentes, porque nunca se separaron, porque ellas vivían detrás. Los pasos que den las sensatas, vamos nosotros. Hay gente y hay hijos, y lo digo yo por mi propia experiencia, porque me pasó hasta que Dios me dijo, te corto el cordón umbilical, y verdad me lo cortó. Hay hijos que viven detrás de los papás porque el papá, la mamá es pensionado, tiene casa, tiene beca, vaca, carro y se beneficia. Por eso esos hijos nunca salen adelante, porque el papá y la mamá dicen, no, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Eso es enseñarlo a ser pobre mentalmente, a ser un mediocre y a vivir de las obras de los demás. Muy diferente que usted diga, yo quiero darle a mi hijo un carro o le voy a dar mi carro, pero usted tiene que saber que su carro ya no es su carro y que le pertenece a su hijo. Ahora, otra cosa muy diferente es, no, yo tengo mi carro a tu servicio, renuncia a eso, porque si no su hijo se va a enseñar a mediocre y a estar utilizando lo del papá y la mamá. Como en la casa hay nevera, ¿para qué compramos nevera? ¿Sí o no? Como en la casa es propia, ¿para qué compramos terreno? Construyamos arriba, arriba, arriba. ¿Y qué le va a dejar a usted a sus hijos? La herencia de su papá. ¿Y qué va a decir? No, si mi abuelo no hubiera comprado casa, nunca hubiéramos tenido casa. Qué tristeza. Cuando usted y yo no empujamos a nuestros hijos a salir adelante y le damos las cosas fáciles, estamos diciendo que ellos son unos inútiles. Esta palabra me la enseñó Dios mientras estaba en la oración. Yo de una frené y yo me sorprendí. Me dijo, hay mamás que qué pesar la niña, que le cuido el niño, que no, que esto, y esa muchacha nunca sale a la sombra. Más que no, llegaron los muchachos al mediodía, ya almorzaron, obvio que no, llegan al mediodía porque no quieren trabajar, no se quieren esforzar, no quieren gastar su platica en la comida porque saben que en la casa de papá y mamá hay comida.
Entonces el muchacho se engorda mientras el papá y la mamá no disfrutan de su pensión paseando, no disfrutan de su casa porque todo el día los hijos están metidos ahí, no disfrutan cuando los papás ya tuvieron su época de abstenerse de cosas por criar a sus hijos. Yo creo que cuando los hijos ya sobrepasan los 18, 19 años, váyase a trabajar, estudie, trabaje, bueno, le ayudo hasta que termine la universidad, pero necesito que huele. Porque cuántos hogares, y eso no lo digo yo, en estos días yo veía un video, se casaron y entonces en el hogar es necesario tener hijos. ¿Y los hijos a dónde están? A la mitad. Siempre, seamos sinceros, vamos a salir a pasear, la mamá a un lado, el papá al otro y el niñito en la mitad cogido de la mano. Y ese espacio va haciendo, y si tiene 2 y 3 hijos, más espacio, el espacio ya es más grande, ¿sí o no? Cuando los hijos se van, se dieron cuenta que el hogar solamente subsistió por los hijos y que no hubo contentamiento. ¿Por qué? Porque siempre fueron los hijos en la mitad. No, sus hijos usted mándelos para adelante porque usted los tiene que cuidar. Así como un pastor. El pastor en ocasiones se va adelante o se va para atrás. Adelante buscando los pastos, atrás cuando los tiene que acarrear a las ovejitas. Eso somos realmente en la vida de los hijos. A veces yo he querido, yo a veces yo le contaba a Víctor, a veces yo he tenido como para bendecir a mis hijas y yo quiero regalarles, y Dios me dice, no, enséñale a trabajar por eso. Y yo, Señor, yo soy mala. Estás haciendo hijas fuertes, hijas que se van a enfrentar al mundo sin temor, y si van a tener temor, saben que se caen y vuelven y se levantan porque sienten que tienen fuerza, porque su fuerza viene de Dios. No les estás enseñando a hacer alcahueta, a mantenidos. Es tiempo de romper con eso que nos enseñó la sociedad. Mire, ¿por qué tantos padres tienen tantas casas? ¿Por qué? Porque sus padres a su vez, yo con esto lo voy a decir, yo no he visto gente más independiente que hijos abandonados. Y entonces vienen las tormentas, vienen las pruebas, las tribulaciones, y esos muchachos no se caen. ¿Por qué? Porque les tocó desde el principio trabajar por lo suyo. En serio. Y aparte de eso, mire, hoy si usted es papá, y yo lo digo delante de Nata, y ahí está Isabela, yo renuncio a vivir una vida frustrada o como hipócrita, por decirlo así. Yo renuncio a eso porque yo quiero que mis hijas salgan adelante, porque yo las amo. Si yo las puedo empujar, vamos con todas. Si yo les puedo aportar, vamos, pero tienen que saber que tienen que trabajar por lo suyo. Tienen que saber, si nosotros somos los que los empujamos. Vea, hoy rompamos con eso. ¿Sabe qué me decía el Señor? Me dijo, ¿sabe cuál fue el problema y por qué las 5 vírgenes insensatas se quedaron? Porque cuando las sensatas se cansaron de dar, ya era tarde. Si ellas desde un principio le dicen, no, a mí no me siga, hágame el favor y busque lo suyo, esas 5 vírgenes se hubieran salvado. Mire, lo mismo pasa con nuestros hijos. Cuando, seamos sinceros, cuando llegue el momento que faltemos y ellos tengan que enfrentarse a una situación que no estaban preparados porque siempre les pusimos las cosas en la mano, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Vamos a resucitar, a sacarlos del problema? No. ¿Y le hicimos qué? Un daño. Y van a sufrir consecuencias atroces. ¿Por qué? Porque los enseñamos a que siempre vinieran a papá. Enséñele a sus hijos a orar. Enséñele a sus hijos a que de Dios viene la respuesta. Enséñele a sus hijos a pagar el precio, a ayunar, a buscar de Dios. Si usted no busca de Dios, le va mal, porque lo dice la Biblia: apartados de Dios no podemos hacer nada, y lejos de Él nada somos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando venga el arrebatamiento, papá se va, mamá se va. Y si no le hemos enseñado a nuestros hijos a buscar de Dios, se quedan en un infierno por culpa de nosotros. Hoy es tiempo, yo sé que esta palabra es confrontativa, pero yo sé que nos liberta. Yo sé que nos va a hacer libre y va a hacer que nuestros hijos salgan adelante. Mire, ¿cuál es el problema de esta sociedad? Qué pena con ustedes, pero llegó el momento. ¿Cuál es el problema de esta sociedad? Que como a nosotros nos tocó tan difícil, los papás de hoy en día dijo: yo le voy a dar a mi hijo y a mi hija lo que yo no tuve. ¿Y cómo son los hijos de hoy en día? No me lo responda a mí,
medítelo usted. Nosotros en otro tiempo, contéstele mal al papá, levántele los hombros. Ay, mejor dicho, eso, las muelitas iban como granito de maíz, así, esparcidas por el viento. ¿Sí o no? Nos enseñaron a respetar a los maestros porque eran autoridad. Ahora no. Los maestros tienen que someterse a los muchachos rebeldes. ¿Por qué? Porque nos metimos en la cabeza que no ponerlos a sufrir era un beneficio. Mire, vamos a ver la historia, Isaac y Jacob. Isaac menospreció a Jacob, pero Isaac era el sol de Sara. ¿Cuántos altares hizo Isaac? 1. Y siempre iba donde el papá había labrado, porque no pudo salir de ahí. Pero ¿qué pasó con la vida de Jacob? Se convirtió en un Israel y llenó el mundo del conocimiento de Dios, porque si Pablo vino a predicarle a los gentiles, pero ¿de dónde salió Pablo? De Israel. ¿Sí o no? Usted decide hoy, ¿quiere ser Isaac, que dejó todo mediocre, o quiere ser Jacob, que transformó la historia del mundo? De nosotros depende. Yo me preguntaba y Dios me lo decía, estaba aquí inclusive orando, y Dios me lo decía, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si Jocabed no se determina a soltar a Moisés? Dicen los estudiosos que ese lago, ese río por donde ya lo soltó, primero, para llegar a Egipto iba contra la corriente, y segundo, estaba lleno de cocodrilos. ¿Saben qué iba Moisés? En una canastica. ¿Usted cree que el cocodrilo no se podía comer la canastica? Y lo más tremendo es que dice en la Biblia que ella lo soltó porque era hermoso. O sea, le pareció hermoso y lo mandó a que se muriera. No entiendo. Porque ella entendió. Ayer Dios me lo decía, es que Moisés es el tercer hijo. Ella tuvo a Aarón, y normal, un bebé normal. Ella tuvo a Miriam, lindo pero normal. Cuando ella vio a Moisés dijo, este es diferente. Por eso usted y yo pasamos lo que pasamos, porque somos diferentes, porque Dios en usted y en mí depositó un espíritu diferente. Por eso usted no encaja en su casa. Si usted ha sido atropellado por su papá, por su mamá, ha sido menospreciado por su familia, en su empleo, en su empresa, lo ha menospreciado, bienvenido y lo felicito. Sierva, pero a mí me duele que me desechen, que me rechacen. Lo felicito, porque en usted hay algo diferente. Dios depositó algo superior. Dice la Biblia que en Daniel había un espíritu superior, y es el mismo que está en usted y yo. No trate de encajar donde no lo ha mandado Dios, porque lo van a dañar. Mira, si yo hubiera seguido en eso, créame que aquí no estuviera hoy. Créame que Dios no me hubiera enseñado esta palabra. Y a mí toda la gente hasta el día de hoy me acusa por eso. Hay señalamientos todavía. Es que yo no voy a la iglesia porque ella. Entonces vaya a otra iglesia. Sencillo. Es sencillo. Tiene que ser libre, porque no puede condenarse en el mundo, en el diablo, con el infierno, porque yo actúo de una forma. Eso es mentira. No se sienta culpable por lo que la gente quiera hacerlo sentir culpable. Nosotros aprendimos, y lo dice el siervo, cuando alguien te señala, hay 3 dedos señalándose a sí mismo. Y dijo Jesús, hipócrita, ¿por qué quieres sacar la paja del ojo ajeno y no sacas la viga que hay en el tuyo? Lo dijo Jesús, no lo digo yo. También lo dice el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo. ¿Quién crees tú, hombre, quien quiera que seas, para juzgar siervo ajeno? ¿Ya? Si Dios quiere que Él sea así, que sea así. A usted no tiene por qué interesarle. Métase en su cuento para que cumpla su propósito. Mire, yo perdí tantos años, y yo se lo digo con propiedad esta palabra, porque yo perdí tiempo. Y hoy por hoy yo le decía al Señor, Señor, yo siento que estoy en un nivel bajito por culpa de perder tiempo con personas no indicadas, escuchando lo que no tenía que escuchar y olvidándome de la promesa que Dios me hablaba. Yo perdí tiempo queriendo agradar a la gente. Ay, no, es que si ellos van a buscar de Dios. No, usted puede hacer, mejor dicho, usted puede construir un edificio
y regalarles a cada uno un apartamento para que vivan juntos y usted orar desde arriba para que descienda la bendición y no la van a recibir. Usted no se mate queriendo agradar a las personas. Mire, es tan fuerte lo que Dios me dijo. Son uno, pero son diferentes, Sabrina. Uno está a un costado y otro está al otro costado, porque el que no alcanza a este, lo alcanza a este. Y cuando se unen son perfectos, son complemento. Le estoy hablando del cordel que le expliqué ahora. ¿Por qué necesitamos o queremos que mi esposo actúe como yo quiero? Eso se llama manipulación y hay que reprenderlo. Porque si él actúa como yo quiero, ya no somos complemento, lo suprimimos, lo desaparecimos. Su esposa es diferente, su esposo es diferente, sus hijos son diferentes. No, pero físicamente se parecen, son diferentes, son un diseño exclusivo porque Dios no repite. Dios todo el tiempo está creando. Dele la oportunidad a sus hijos de conocer a Dios de la manera que Dios se le quiere revelar a ellos. Es porque Dios la está procesando, porque sin proceso no nos enamoramos de Dios. Jesús lo dijo, ella ama mucho porque mucho se le perdonó. Yo he conocido gente religiosa que daña a los de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque como no fornicaron, no tuvieron adulterio, no robaron, fueron los perfectos, se creen que son perfectos y ese es el peor pecado. Porque la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, más al pecador dice que él deja las 99 y va a buscar a la perdida. Gloria al Padre. Ya llamo acá. Y eso me decía el Señor. ¿Sabe qué pasó con Abraham? Le decía, Señor, esa promesa tan hermosa que le diste a Abraham, o sea, una promesa, mejor dicho, full, que le voy a decir. Jabes está en el libro de Crónicas, ocupa 2 o 3 versículos, si no es uno solo, no lo recuerdo bien. Dice que Jabes le dijo, oh Señor, si tú me bendices, si tu mano está sobre mí, si tú me ensanchas mi sitio y me guardas de mis enemigos. Jabes no le dice, Señor, yo te prometo que te voy a servir, ¿no? Jabes solamente suena en ese versículo. ¿Sabe cómo termina ese versículo? Y Dios le dio a Jabes lo que pidió. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, mira, te voy a dar renombre, te voy a bendecir, te voy a hacer rico, voy a ensanchar tu sitio. Tus enemigos, los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Pero a Abraham se le olvidó la promesa. Pasó 25 años volteando y cometiendo errores. Incluso hasta Dios dejó de hablarle. ¿Por qué? Porque se le olvidó la promesa. Pero Jabes no. Jabes dijo, no, Señor, yo vengo de la descendencia de Abraham y usted a Abraham le dijo esto. ¿Y sabe qué dijo Dios? Tenga. ¿Por qué? Porque estaba piloso. Muchachos, ¿cuántas cosas, iglesia, no hemos obtenido porque no guardamos lo que Dios nos ha dicho? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Solamente te digo, esfuérzate y sé valiente, y que no se aparte de tu boca el libro de la ley, medita en él de día y de noche, y entonces, dice la Escritura, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no hemos alcanzado promesas cuando Dios nos ha dicho? Yo se lo digo por mí misma, vea, a mí me costó creer en mí. ¿Por qué? Por escuchar gente que quería menospreciarme, que era solamente boca del diablo. No permita, yo hoy rompo eso en su vida. No permita que el rechazo, que no creer en usted, lo estanque. Lo que la gente piensa de usted es lo que está en ellos. ¿Sabe qué le dijo David a Elías? Mero hablar. Elías le dijo, uy, yo sé que usted es solamente para exaltarse porque se cree más. Y David dijo, de tu corazón hablas, eso es mero hablar. No se contamine con lo que la gente piensa de usted. Empiece a pensar qué Dios me dijo a través de la profeta, qué Dios me dijo a través del pastor, cuál fue la primera promesa y usted empieza a orar por esa promesa y créame que todo le va a salir bien. Porque una promesa de Dios es una autoridad en el mundo terrenal. ¿Qué hizo Dios? Desde el cielo le habló a la tierra y la tierra dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? No. La tierra, dijo Dios, hágase la luz se hizo.
O ustedes vieron que las tinieblas, ¿qué te pasa? ¿Cómo así que me vas a sacar? No, ¿cierto que no? Dijo que produzca hierba verde, que produzca árboles, que produzca flores. 3 órdenes le dio en un momentico, en un solo versículo. Y las 3 las produjo así. Porque la voz de Dios en la tierra es autoridad. Mire, yo les he contado cuando nos íbamos para Chile, nunca me quise aplicar una sola vacuna, ni la Janssen, que era de Janssen, es que llama, de Johnson & Johnson, que era una sola, ni ninguna. Yo dije, no voy a envenenar mi sangre con eso. Y hasta el día de hoy no la envenené. Que es que si no, no puede, pues no entro, no la envenené. Y resulta y pasa que cuando viene el viaje a Chile, ya ese COVID ya había hecho estragos como quiso con los que le creyeron, y ya eso había pasado de moda. Y que no, que teníamos que llevar las vacunas del COVID a Chile, si no teníamos que sacar el PCR. 3 PCR, 180,000 pesos, barato. Yo no tengo plata para gastar porque el diablo quiere. ¿Qué? Le dije, no, Señor, yo lo único que le digo, Dios, usted sabe que yo no tengo la plata. Así le dije, yo no tengo la plata. Y las vacunas no me las quiero aplicar. No sé usted qué va a hacer, le va a cambiar los decretos al mundo, rompe con el COVID, no sé qué va a hacer, no sé qué se inventa. Y empecé a llorar por esos 2 meses. Y nada, no pasaba nada, antes al contrario, más COVID. Yo no estaba vencido el diablo. Y yo todo le decía, Señor, yo no me voy a vacunar, si no yo me quedo en Colombia. Señor, yo no me voy a vacunar. Yo creo que Dios dice, esta pelada tan cansona. Faltando una semana para viajar, la chica de Chile pone en su estado: la OMS declara que el COVID es como una alergia normal y que ya no necesitamos vacuna ni nada. El Dios que rompió una ley mundial para que yo entrara a Chile es el mismo Dios que usted tiene. Y si tiene que romper lo que tenga que romper, mire, cuando Moisés se paró frente al mar, obedeciéndole a Dios a pesar de todos los contratiempos que tuvo con Faraón, el mar se le abrió. ¿Por qué? Porque cuando creemos a Dios, todo puede pasar. La Biblia dice, al que cree todo le es posible. Dejemos de mirar, dejemos de contaminarnos, y verá que empecemos a meditar, Señor, y usted va a ver cómo el camino no se le abre solamente a usted. Cuando usted abre un camino, el que está detrás suyo pasa derecho. Y esos son sus hijos, y esa es su familia y es su descendencia. Cuando empecemos a creer en lo que Dios ha puesto en nosotros, Dios nos va a usar en sanidad, en milagro, y la gente va a decir, venga, ore por mí. Cuando usted ora por ellos, transfiere la fe, la pasión. ¿Y qué pasa? Los va a ver metidos en la iglesia y van a servir más que usted en la iglesia, porque la Biblia dice que la gloria postrera es mayor que la primera. ¿Qué hubiera pasado si Jocabed no suelta a Moisés? ¿Cierto? Se hubiera muerto el niñito porque había un decreto sobre él. Ella lo soltó porque lo vio diferente. Por eso Dios permitió que su papá, su mamá, su familia, su esposo, su exnovio, el que sea, lo soltara. Y me dejó en el peor momento, gloria a Dios, porque ahí Dios le estaba diciendo a usted, tú puedes sin esa persona. Le está mostrando lo que hay en usted. Y esta palabra Dios me la decía porque yo conozco a alguien que tiene un liderazgo fuertísimo y tiene promesas fuertísimas en finanzas, pero con los años yo la he conocido y no ha pasado nada en su liderazgo, y es fuerte, eso es innato, o sea, eso uno sabe que es un líder empresarial. Y Dios me hablaba ayer y me dijo, ¿sabes por qué no ha explotado su liderazgo? Porque tiene las 5 insensatas aprovechándose de la unción que le he dado a ella. Así me lo dijo. Cuando ella le diga a esos sanguijuelas, por decirlo así, qué pena, pero voy a explotar lo mío, se le rompe todo lo que tengo. Yo no le voy a dar a ella para que le dé a perezosos y luego me vayan a llevar la gloria. Cuando suelte esas personas que se aprovechan de la unción, del conocimiento, del liderazgo, y la hacen creer que está avanzando, pero que no está avanzando, porque lo que yo tengo es oro y ella está recibiendo plata, lo suelta y se le rompe. Pero si no lo suelta, se va a estancar. Así me lo dijo Dios ayer.
me habló de mamás, me dijo hasta que esa mamá no le diga al hijo, tiene que ser responsable con su hijo, tiene que irse y hacer su comida en su casa, tiene que responder, usted se casó, váyase para su casa a responder. Hasta que esa mamá no suelten esos hijos, eso no va a haber el propósito de Dios en ellos. ¿Y qué va a hacer? Va a vivir con una carga. Así me lo dijo Dios ayer, de verdad. Yo pensé toda la vida que yo había sido mala madre, porque yo con Natica y con Isabela les he hablado claro. Y ayer Dios me dijo, no, eres una mentira. Entonces, iglesia, de verdad, nos conviene la separación. Cuando usted y yo dejemos de alcahuetearle al esposo y oremos más por ellos que por nosotros mismos, a ese esposo le va a tocar buscar a Dios, porque se le cierran puertas, porque se le levantan los torbellinos. Y cuando usted y yo dejemos de ser alcahuetas, Señor, guárdalo, Señor, bendícelo, Señor, protégelo, Señor, ayúdalo, no, Señor, ponle situaciones que lo lleven a buscarte a ti. Ese hombre, y le hablo a los esposos también, para las esposas, esa mujer va a buscar a Dios, y entonces el propósito se va a activar. Mientras tanto, créame que todos los días vamos a luchar con un pensamiento: me quiero separar, pero me casé para siempre. Se lo digo yo como mujer. Vean, nosotros atendemos casos todos los días. ¿Cuál es lo que yo le digo? Sierva, ore, sierva, ore, sierva, ore. Vamos a orar por eso, vamos a orar por eso. Cuando ella se mete a orar por eso, Dios empieza a procesarla a ella, a ungirla. Cuando el esposo vio que la sierva Dios la estaba usando en milagros, en profecía, en revelación, se puso triste y me dijo: sierva, ¿qué hago? Mi esposo está triste. Pues que se arrepienta y que también ore. Dígale que usted eso se le desarrolló orando, que ore. Miren, ¿lo despertó o no lo despertó? Lo despertó, ahora toca enfocarlo. Yo le dije a Víctor, hable con el esposo de ella y dígale que eso se gana en oración, porque en las rodillas es donde usted tiene la unción. Eso no es que Dios lo puso con una varita mágica, no. Dicen, ay, las mujeres son lloronas. Por eso las mujeres, miren, alrededor, buscan más de Dios. Hay más intercesión de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque somos lloronas para Dios. Entonces la mujer discierne cuando el diablo está escondido en lo más recóndito. Por eso el diablo no quiere a las mujeres y las ataca en el corazón, porque en el corazón Dios ha puesto discernimiento, mujeres. Cuando ustedes sienten algo, póngale la firma y ore y verá que Dios lo estalla. ¿Sí o no, Víctor? Nosotros atendemos casos de mujeres todos los días. Ayer nada más tengo una señora que me llamó, que es apóstol, y cuando ella me hablaba y me contaba cosas, y a mí me venía de una a la cabeza, y yo decía, ay, pero ella, ¿por qué no se ha dado cuenta que eso es así? Y entonces Dios me dijo, porque se conforman, porque no oran, porque no sufrieron lo que a ti te tocó sufrir. Entonces cuando tú sufrías y llorabas y berreabas, yo no quiero esto, yo te estaba dando lo que ella no buscó, porque no lo sufrió. ¿Sí ven? Y a veces nosotros decimos, ay, Señor, ¿por qué le tocó más fácil? Renuncia a eso, Señor, gracias porque me estás capacitando. Esa persona que hoy está arriba suyo, porque se le abrieron todas las puertas, un día lo va a llamar a usted para que usted lo aconseje, porque va a ver que usted salió de una situación que para él es imposible. No nos quejemos, no tuvimos papá, gloria a Dios porque tenemos el mejor. Es tiempo de separación. Mire, cuando usted tiene a su esposo, dice Jesús, mientras el esposo está recién casado, no tiene que ayunar, pero cuando el esposo le es quitado, tienen que ayunar. Se lo dijo a los discípulos. Cuando el esposo le fue quitado y ellos se metieron a ayuno, vino el Pentecostés sobre ellos y fueron llenos del poder. Si a usted le ha tocado tiempos de ayuno, de silicio, espere su momento, porque rápido se le va a reventar. Va a llegar el momento que usted va a decir, papá, gracias por las lágrimas de antes, porque esas me llevaron hoy.
Aquí hay mujeres que van a levantar a otras mujeres. Y tal vez ustedes lloraron porque no entendían por qué los esposos de ella eran mejores que los suyos o se comportaban de X manera. Porque usted no sabía que usted iba a ir a ungir a otras mujeres. Para eso nacimos, para servirle al Señor. Y Dios ha restaurado las relaciones. Yo ya entiendo por qué Dios permitió que yo viviera esto, para aconsejarla a ella. Vamos a orar, iglesia.